Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo. No sé si estáis por ahí. Hola, hola. Estamos retransmitiendo en directo porque vamos a empezar la clase abierta del seminario de Sigmund Freud de los viernes. Y bueno, si vais llegando, por favor, decidme si estáis por aquí. Saludáis. A ver, a ver. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, hola. A ver. A ver, a ver. Recuerdo la clase de hoy es observaciones sobre el amor de transferencia. A ver. ¿Hay alguien por aquí? ¿Estáis en directo? ¿Estáis escuchando? ¿Estáis viendo? Por favor, no veo los comentarios. No sé si estáis por aquí. Hola. A ver, estupendo, estáis por aquí. Vale, ya estáis aquí saludando. Buenas tardes a todos. Hola, hola Elena, gracias. Buenas gracias. Susana, buenas tardes. Pilar, buenas tardes. Vale, estupendo. Pues estáis por aquí. Pues bueno, da comienzo la clase. Somos puntuales. Y bueno, la clase de hoy, como bien venía diciendo, pues bueno, estamos en el seminario de Sigmund Freud, en el que, bueno, se ha decidido desde la pandemia, pues hacer la clase abierta. Y bueno, estamos en la Escuela de Psicoanálisis, de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que se funda en Madrid en 1981 por Miguel Oscar Menaja, y antes en 1971 en Buenos Aires empieza el primer manifiesto Grupo Cero, y es una escuela que aúna poesía y psicoanálisis, donde se forman psicoanalistas, se hace supervisión de casos, los psicoanalistas estamos en formación continua, y bueno, este es un espacio en el que, como parte del seminario, pues bueno, estuvimos preparando, como he dicho, a raíz de la pandemia, pues las clases, los que integramos el seminario, ¿no? Los alumnos, por así decirlo. Y hoy toca un tema muy interesante, que es las observaciones del amor de transferencia. Porque claro, ¿qué pasa en la consulta, cuando pasan las consultas de los médicos, con los profesores, etcétera, ¿no? También en la situación del marco psicoanalítico, cuando el paciente como enamorado o enamorada del analista, ¿no? Es una situación que puede parecernos incluso un poco cómica, pero también es un poco penosa, ¿no? En el sentido que hay profesionales que, claro, si no saben de esta circunstancia que ocurren muy frecuentemente, pues claro, pueden incluso no saber manejar esa situación y derivarla a otra persona, pero vamos a ver, a otro profesional, pero vamos a ver que forma parte de ese proceso en esa relación del médico-paciente y que ocurre en muchísimas ocasiones. Vamos a ver con qué tiene que ver, ¿no? Y bueno, una de las dificultades más importantes que aparecen en el manejo de la transferencia, de las dificultades de la relación médico-paciente, ¿no? De la situación analítica, no es la interpretación, como podemos pensar, o el retorno de la reproducción de lo reprimido, etcétera, sino que es la situación de la transferencia, que es un concepto teórico, y claro, es un concepto teórico que habla de ese campo de fuerzas que aparece entre el paciente y el psicoanalista, ¿no? Y se instala ese concepto teórico de la transferencia
cuando se comienza esa relación psicoanalítica, y claro, no regula solamente el paciente, sino también al psicoanalista. Pero hay que puntualizar que no es que sea una relación entre el psicoanalista y el paciente, ¿no? Porque el psicoanalista lo que ocupa es una función, es donde el paciente transfiere pues esos afectos reprimidos, ¿no? Esas fijaciones infantiles que las desplaza en la figura del psicoanalista, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de una relación en sí, sino que hay una función, el lugar que ocupa, y por ese lugar que ocupa es como se puede transferir esa relación de a veces de corriente afectiva, de dolor, de indignación, preguntas que acontecen. No es como que ahí la repetición de estructuras pasadas, ¿no? Como se puede decir en algún lugar y que da lugar a confusión. No es que él viene y me transfiere el psicoanalista, pues, y vivimos estructuras pasadas, ¿no? Sino que se va a vivir un proceso totalmente nuevo, pero que tiene que ver, tiene sus raíces en esas cuestiones edípicas, en esas relaciones familiares que se transfieren en la figura del analista, ¿no? Que está determinada bueno, no la relación del pasado, sino desde el futuro, desde el final de ese análisis, ¿no? Y claro, Miguel Óscar Menacha nos comenta en su libro para complementar un poco la lectura de este punto, ¿no? De este punto de observaciones de transferencia, del amor de transferencia, que me parece también importante para enmarcarnos, ¿no? Para saber en qué. Pues en esas charlas, ¿no? En ese libro, un librito muy importante también, nos habla de que es tan importante la transferencia porque, claro, todo se juega en la transferencia, es decir, no hay psicoanálisis sin el concepto de transferencia. Sin transferencia no se produce el marco del psicoanálisis, no se puede producir interpretación, la técnica de asociación libre, tiene que ser en el marco de esa transferencia, porque si no es como si fuera una agresión esa interpretación, no se produce interpretación. Tiene que haber ese campo, se tiene que generar ese campo para que, digamos, el paciente escuche, ¿no? Y para que se establezca ese marco en el que pueda escucharse la interpretación. Si no, no hay psicoanálisis posible, ¿no? Tiene que establecerse la transferencia para incluso poder llegar a esa interpretación, poder producirse esas interpretaciones que hablan de esa historia de deseos del paciente, ¿no? Que no es su vida, sino que es, y vamos a ver como que es otra dimensión diferente, ¿no? A lo que se creía antes del psicoanálisis, que creíamos que la conciencia era el centro del universo de la persona, cuando en realidad hay como una sobredeterminación inconsciente, ¿no? Y que se va a poner en juego, que se va a producir la interpretación y el inconsciente de esa persona. Entonces, también nos dice Menacha en este librito, que es muy interesante, que claro, que sería un error interpretar la transferencia, ¿no? Porque claro, Freud en los historiales de la histeria, antes de escribir la interpretación de los sueños, que ahí es donde define el concepto de inconsciente, ahí habla de una situación analítica en la que él estaba teniendo pacientes y una de sus pacientes, pues decía él que observaba como que ella parecía que giraba alrededor de él como si él fuera su padre, ¿no? Entonces, no es que es como si fuera su padre, es que ahí, en ese momento, el inconsciente no tiene tiempo, él era su padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se interpreta la transferencia. Uno no le dice al paciente, usted me está hablando como si fuera su padre, no, es la transferencia se vive, es en esa situación, pues, hablar de otra manera, ¿no? De lo que debería decirle a ese paciente, a esa persona, desde ese lugar, porque ahí está actuando pues esa transferencia de afecto en el que en ese lugar pues está hablando a su padre, ¿no? Es ese niño de 5 años hablándole a su padre, ¿no? Y ahí es otra respuesta que tiene que dar la analista. No interpretar esa situación, no se interpreta, se vive, ¿no? ¿Veis lo complejo que es? Que además que es importante que el psicoanalista esté en análisis, porque si no es como puedes caer en situaciones incluso de la apariencia, ¿no? Claro, tiene que estar la persona en psicoanalista en psicoanálisis, también es importante la transferencia en el sentido de también en ese aprendizaje, ¿no? En esa transmisión del psicoanálisis también está la transferencia, en el juego de la escuela, ¿no? De esa transmisión en la escuela, ¿no? Entonces es importante que esa persona esté en su lugar, ¿no? Y que tenga relación no con el paciente, sino con su propia formación, con su propia formación. Y claro, también nos dice aquí en este librito que, claro, si el psicoanalista no comete ningún error,
y el paciente no le supone que comete ningún error, pues no se inicia la transferencia, ¿no? Porque claro, de alguna manera tiene que ver que es un trabajador que está trabajando para producir su inconsciente, ¿no? Y claro, si no lo pone como en ese lugar, como de esa madre fálica, es decir, esa totipotencia, y claro, es un trabajador de psicoanálisis que va a ayudarle a producir, o se va a producir a través de ese análisis, pues el inconsciente de esa persona, ¿no? Entonces, vemos que se juega un juego de fuerza importante, ¿no? En que el psicoanalista tiene que estar bien puesto en su lugar. Y claro, es que toda la vida de la persona está organizada para negar el inconsciente, ¿no? Por eso, si no estoy en análisis, si no estoy en psicoanálisis, es como que voy con puntos ciegos, ¿no? No puede uno escuchar a la persona, pues esas cuestiones, ¿no? Y es muy importante ese concepto de transferencia, ¿no? Nos comenta Menas en este librito, porque también es el que sostiene históricamente la teoría analítica, ¿no? Incluso en ese recorrido de las escuelas de psicoanálisis es importante pues esa transmisión en la que tiene que haber pues esa perseverancia en tener que psicoanalizarse en los psicoanalistas, en la supervisión, en la formación continua, porque uno está siempre, digamos que en contra de sí mismo. Que claro, que a los psicoanalistas no tienen que psicoanalizar de mi inconsciencia, ¿no? Por así decirlo. Y claro, la transferencia no la trae el paciente, ¿no? No es algo que venga el paciente y no la traiga, ¿no? Sino que al encontrarse se produce, ¿no? Se produce en la relación con el psicoanalista, pero no reproduce el pasado, ¿no? El concepto de transferencia se produce tanto al sujeto que se psicoanaliza como también al psicoanalista, ¿no? Que no es un objeto, no es una persona, sino que es un lugar, una función, ¿no? Y bueno, como anécdota, antes de empezar con este amor de transferencia, pues la primera vez que aparece en Freud, ¿no? Para ya llevarnos al cauce de este despliegue de ese amor, de ese enamoramiento que aparece, pues Freud nos dice que la primera vez que apareció fue en los historiales de la histeria, antes de aparecer, no se lo definió todavía como contexto, ¿no? Pero ya era como que se dibujaba algo que no sabía definir muy bien, que luego ya a través de su teoría ya lo describe, ¿no? Y dice que vino una paciente y al terminar, y claro, cuando llegó esta paciente le dijo que dice que ella tenía deseos pero que estaban relegados a lo inconsciente, ¿no? Que era una interpretación que podemos poner, que había un hombre al que conocía y que ella pues inconscientemente pues deseaba abrazarle y besarlo, ¿no? Entonces resulta que en la sesión con Freud le surgió a la paciente el mismo deseo referido a la figura de Freud. Entonces ella se horrorizó y dice que esa noche no pudo ni dormir. Y al día siguiente, aunque estaba mal en el tratamiento, pues ella empezó a hablar y bueno, le comentó que había tenido ese deseo y que le había horrorizado, ¿no? Y entonces Freud hablaba que era como una falsa conexión, hablaba de esa cuestión como de que había una especie de conexión entre la figura de ese hombre y él, como que lo había trasladado ahí y había sido como una falsa conexión y que los enfermos pues sucumbían a ese engaño, ¿no? Entonces era como un poco para introducir esa cuestión, para hablarnos ahora de que el interés que también suscita es un interés teórico, que el paciente pues demuestre esos signos, exprese abiertamente haberse enamorado del psicoanalista, ¿no? Porque hemos dicho que puede tener un lado cómico e incluso penoso, porque claro, es inevitable que esto ocurra, ¿no? Y es difícil de resolver. Y claro, requiere de esa discreción profesional, ¿no? Nos comenta. Y claro, es importante que esta situación de la transferencia incluso se retrasó en la historia del desarrollo de la teoría psicoanalítica, pues hubo un momento en que Brouwer, cuando estaba trabajando con Freud, que era uno de sus compañeros, ¿no? del que empezó a estudiar con él, y que luego Freud ya empezó a escribir la teoría psicoanalítica, pues incluso él tuvo una paciente que le confesó enamorarse, ¿no? Haberse enamorado de él, y que él pues no supo manejar esa situación y la derivó a otro profesional. Pero claro, Freud, que era un gran investigador,
pues él empezó a estudiar ese fenómeno que acontecía en la relación del médico-paciente, ¿no? Y vio que algo pasaba ahí, ¿no? Y ya empezó a estudiarlo y empezó a producir, pues, toda esta cuestión del amor de transferencia y de la transferencia, cómo se manejaba, ¿no? Y cómo en el seno de la transferencia se producen esas interpretaciones del inconsciente, ¿no? Entonces, para la persona que digamos que no sabe estas nociones de psicoanálisis, amorosas que pasan en el marco de la consulta, pues la puede poner como en una categoría especial, ¿no? Como que, claro, que el paciente se haya enamorado del médico, pues puede opinar que pueden pasar tres cosas. O bien, o están juntos el médico y el paciente, o sea, establecen ahí una unión legítima, o indica en esa opinión que se separen, que abandonen la labor terapéutica, ¿no? O una tercera solución, que tengan unas relaciones como pasajeras, ¿no? Como ahí amorosas y legítimas, pero claro, eso ni para la ética del profesional, ni para la dignidad de la persona, pues lo hace imposible, ¿no? Esas son las tres vías que podemos llegar a pensar en esta cuestión de la transferencia, ¿no? De qué soluciones pueden haber, ¿no? Claro, desde el punto de vista del psicoanálisis va a ser completamente distinto, ¿no? Porque supongamos que, claro, que el desenlace de la situación es que se rompan esas relaciones profesionales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaría si se interrumpe la cura? Pues claro, esta persona lo que va a hacer, eso que le pasa con ese médico, con ese psicoanalista, también le va a pasar con otro. Es decir, se va a interrumpir esa cura, esa relación terapéutica, pero en lo sucesivo va a ir repitiéndolo con otras personas, va a ir con otros profesionales, pues se va a ir presentando pues un tercero, un cuarto, y claro, si vamos interrumpiendo la cura, es algo importante desde el punto de vista teórico. ¿Qué significa esa situación de enamoramiento del paciente, no? Es un hecho que es uno de los fundamentos incluso de la teoría psicoanalítica, la transferencia, ¿no? Y claro, y lleva importantes enseñanzas tanto al médico como al paciente, ¿no? Y claro, hemos de saber que el enamoramiento de esa persona depende exclusivamente de la situación psicoanalítica, ¿no? Y que claro, no es por los atractivos personales de la persona, ¿no? No es porque el médico o el psicoanalista, la psicoanalista sea más guapo o más feo, ¿no? No se lo debe uno atribuir a sus cualidades personales ni a esa conquista hacia el otro, ¿no? No es una situación de tú a tú, sino que ese enamoramiento se debe a la situación, esa situación transferencial del médico y paciente, ¿no? Y es algo que ocurre muy frecuentemente. Y claro, en la paciente pues pueden surgir dos alternativas, ¿no? O renuncia definitivamente al tratamiento, o ha de aceptar como algo inevitable que ese amor pasajero va a ocurrir, ¿no? También nos dice la situación en la que los familiares, pues, claro, se decidirán a la primera, ¿no? Que terminen esas relaciones terapéuticas, ¿no? Pero claro, están más llevados en los familiares por esa cosa celosa y egoísta que realmente por el tratamiento, ¿no? La vista debe estar firme y decir esto es indispensable para la consecución de resultados, porque ese cariño que expresan los familiares, que digo, están cubiertos por ese egoísmo y esos celos, pues no conseguirán para nada curar de la neurosis, ¿no? La neurosis es algo complejo y que como decía Alejandro también, indica ese texto en la semana pasada, esto es una caja de explosivos, ¿no? Es como una poción química que está a punto de explotar, ¿no? Y que es importante pues esa sutileza, esa escucha del psicoanalista que va a dar cuenta de todos esos procesos psíquicos tan complejos, ¿no? Entonces, claro, no conseguirán, pues esa persona, claro, la neurosis también esa incapacidad para trabajar y para amar, ¿no? Y claro, en esa situación, en ese amor que muestra el psicoanalista, el médico, pues también habla de esas cuestiones, de esas fijaciones infantiles y de esa imposibilidad para amar, ¿no? Dice que esto es como cuando van al tratamiento del ginecólogo, ¿no? Que va el padre o el marido celoso y se equivoca si cree que van a escapar del peligro del enamoramiento de su mujer o su hija a la figura del médico, ¿no? Y pero la única diferencia está en que el enamoramiento, que está latente y no está psicoanalizado, pues jamás va a contribuir a la curación que se extraería con el psicoanálisis. Y claro, en esta cuestión
ginecólogo y todo eso, me suena una anécdota que me contaron, no sé si es un chiste o una anécdota, pero es bastante curioso para que veamos también cómo se expresa esto a través de los chistes, y no sé si es una situación real, pero era una persona que acudió al ginecólogo y le dijo al médico que el para hacerle, para palparle, ¿no? Para ver si tenía algún bulto en el pecho, le dijo, ponga usted las manos en la nuca. Y claro, ya en lugar de ponerse la mano en la nuca, se la puso en el médico, ¿no? Que ahí es como una señal un poco ahí de esa circunstancia, ¿no? Que aunque no diga claramente que están enamorados, hay como señas, como señales que hablan de esa atracción, ¿no? Que a veces no es una confesión directa, sino signos y maneras que hablan de eso. A ver, por aquí estáis saludando. Hola, buenas tardes, Paqui, hola Norma, hola Virginia, hola Paola, Sultana Bin, hola Alejandra, y Yacintia, Hernán, Clemón, buenas tardes, Ruiz, Magdalena, Oscar Eduardo, desde Tijuana, México. Muy bien, hola a todos. Estupendo, pues entonces, ¿no? Y también nos dice que, claro, no es cosa de preparar, no es una cosa de tú tener que decirle la transferencia con usted conmigo, ¿no? Y digamos que no es una cosa de preparar a los pacientes, porque eso es lo que produce, incluso es quitarle esa espontaneidad. Todos sabemos que antes del psicoanálisis, el psicoanálisis es la teoría del inconsciente, que nos dice que pienso donde no soy. Y claro, antes del psicoanálisis estaba la razón de Descartes, que es pienso, luego existo. Claro, el psicoanálisis nos ha abierto también esa puerta al pensamiento, nos dice que la razón el ser humano tiene una complejidad mayor. Hay una lógica, pero la lógica del inconsciente. Estamos sobredeterminados por el inconsciente. La razón, el razonamiento para el ser humano es algo que es un pensamiento anterior, que ya Freud mostró que el pensamiento verdadero es el pensamiento inconsciente, ¿no? Entonces, claro, y podemos pensar en este enamoramiento, ¿no? de ese paciente al psicoanalista, pues podemos pensar que ese enamoramiento pues no nos podría producir nada favorable, porque nos encontramos la tesitura, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues claro, ¿qué pasa cuando está enamorada? Porque incluso el paciente o la paciente pierde el interés por la cura, no quiere ni oír hablar nada más que de su amor hacia el psicoanalista, demanda ser correspondida, ¿no? Digamos que se pone en una situación pues compleja y nos muestra que incluso con esto hay que tener cuidado porque se puede caer incluso en ese error, en creer que la apariencia de lo que está pasando es real, pues claro, incluso el paciente pues dice que ya no tiene síntomas o incluso, bueno, no se ocupa nada de ello y se declara incluso de que está curado o curada, ¿no? Y cuidado, nos advierte Freud, cuidado, que se puede caer en ese error de creer realmente que ha terminado el tratamiento. Para nada, ¿no? En realidad, el enamoramiento, fijaros lo que significa el enamoramiento aquí, es una manifestación de la resistencia. Fijaros qué curioso, ¿no? Y claro, porque nos dice que todo lo que viene a perturbar el análisis es resistencia. Ese enamoramiento es una resistencia, pues claro, es como que quiere hacer caer de ese lugar al psicoanalista. El psicoanalista es un trabajador, está fijado en esa función. Y lo que hace es intentar caerlo de esa función, ¿no? Estar como enamorado, no interesarse por su vida personal, por no sé qué, por no interesarse por su asociación libre, por hablar, ¿no? Y ahí está como en esa situación y es como que lo quiere esa función, ¿no? Y claro, en esa cuestión del enamoramiento, de que lo quiero tirar de esa función, pues hay factores que complican, ¿no? También esta situación de enamoramiento. Y claro, son los propios también del enamoramiento del amor, ¿no? Que es como el deseo ese de quebrantar la autoridad del médico, queriéndole sacar de su lugar, ¿no? Y también en la resistencia, que es muy importante, porque claro, incluso puede llegar a exagerar ese enamoramiento y claro, esa disposición a esa entrega al otro, ¿no? Y que claro, y que luego pues como es como un amor muy fuerte, pues puede llegar incluso luego a una represión más fuerte aún, como diciendo que sería peligroso ese desenfreno, ¿no? Ese amor tan intenso, ¿no? Vemos que todo se juega, la apariencia es otra, ¿no? Porque el resultado es eso, es que hay una resistencia a continuar la labor psicoanalítica. Porque no hay que olvidar que curarse es transformarse, y claro, no es la complejidad de la dimensión de las personas, ¿no?
que requiere de un trabajo, de una transformación, ¿verdad? Uno jugarse en el análisis, comprometerse, ¿no? En establecer ese tratamiento, ¿no? Esos pasos. Claro, hay resistencias al tratamiento, ¿no? Porque no se abandonan fácilmente en lugares que anteriormente han ocupado un placer, aunque que perjudique a la persona, que parece una controversia, pero sí, vemos que aquí se juega también eso, ¿no? Entonces, pues nos podríamos preguntar que cómo se tendría que comportar entonces el psicoanalista para no fracasar ante esta situación, ¿no? Porque es una situación compleja, ¿no? Nos dice que nos podríamos acoger a la moral no afectando ese amor que ofrece el paciente, ¿no? Que por otro lado también es una tentación para el médico, el psicoanalista, el profesor, etcétera, es como una tentación, porque alguien atractivo, bello, que nos diga que está enamorado, pues bueno, nos dice que hay que luchar contra sí mismo, contra esas situaciones, estar bien puesto en su lugar. Por eso habla también de la formación que tiene el psicoanalista, de la formación que tiene esa persona, de si psicoanaliza, ¿no? Porque si una persona cae a esa situación, habla más bien de su propia formación y su propio cuidado profesional, porque no es una situación real en el sentido de que tiene que ver con esa situación de diferentes posiciones en ese juego de médico y paciente, ¿no? Entonces nos podríamos acoger a la moral no aceptando ese amor y claro, intentando, digamos, eso según la moral, ¿no? La moral podríamos decir que no aceptemos ese amor, que intentemos moverlo un poco hacia que domine esa parte animal, ¿no? Pero claro, como dice, que entonces no podemos hacer tampoco eso, porque sería como si tú trajeras del infierno a un demonio y que luego lo largaras, igual que se vino, pues que se vaya. Y claro, eso precisamente es lo que nos va a ayudar a través de ese enamoramiento, de ese amor de transferencia, también es lo que nos va a ayudar a poder indicar las infantiles que tiene y que en esa transferencia la transfiere a la figura del psicoanalista, ¿no? Entonces hay que usar esa cuestión de ese enamoramiento en el análisis. Eso es muy importante, ¿no? Porque claro, nos dice también que es que con las pasiones, además todos lo podemos comprobar esto en nuestro día a día, ¿no? Con las pasiones no se consigue nada con razonamiento. Por mucho que le razone una persona que tiene una pasión muy fuerte, no consigue nada, ¿no? Entonces, incluso fijaros, porque se puede incluso ocasionar que esa paciente pues se sienta despreciada, rechazada y tomará como venganza, incluso se genera una hostilidad, ¿no? Digamos que es un juego de fuerzas muy complejo y muy delicado, ¿no? Claro, tampoco lo medio, ¿no? A medias tintas, como se dice, ¿no? Es decir, no podemos decirle que sí que le correspondemos a esos sentimientos para que por otro camino en el que ya pues sí pueda entrar más a través de esa situación analítica. No podemos hacer eso porque es como si nos quitáramos autoridad. Precisamente nos basamos en esa ética importante, en esa labor educadora y no podemos aplicar ese arte de engañar, ¿no? Por así decirlo, porque perdemos nuestra autoridad. Precisamente le estamos diciendo al paciente que sea sincero, que hable, que asocie libremente. Si nosotros engañamos, ahí perdemos toda la autoridad y caemos, ¿no? Entonces, hay que tratar con neutralidad, ¿no? La técnica analítica impone al médico negar al paciente la satisfacción amorosa, pero de una manera, pues digamos, como más neutral, ¿no? No podemos acceder a eso, pero como tratarlo, ¿no? Como de una manera, pues, un poco, digamos, que no nos lleve ni a ese rechazo ni tampoco a afectar esa cuestión, ¿no? Entonces, es que claro, es que esa fuerza y esos deseos son los que vamos a utilizar para que impulsen a esa labor analítica en la modificación de su estado, porque mientras represiones, pues su estado le va a incapacitar para toda satisfacción amorosa en la realidad, ¿no? Y claro, nos hacemos una pregunta, ¿qué pasaría si el médico correspondiera al amor de la paciente y satisfaciera el cariño? Pues claro, dice, nos cuenta una historieta muy simpática, ¿no? Porque, claro, la paciente conseguiría su fin, pero el médico no. Y dice que es como si una persona que está, un agente de seguro, está
a punto de morir y la familia quiere pues, que se convierta a la religión y se traen a un sacerdote. Entonces entra el sacerdote, cierra la habitación, empieza a hablar con el de los seguros y claro, al final cuando abre la puerta el sacerdote vuelve a su casa asegurado contra toda clase de riesgo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Claro, es como si la paciente hubiera conseguido repetir en vida algo que solo debería de recordar, ¿no? Es como que actúa en la transferencia eso y que, claro, si se produce esa situación, es como si lo hubiera conseguido eso que solo debería recordar, ¿no? Pero claro, es que además en sus relaciones amorosas va a seguir manifestando visiones, esas reacciones que tiene patológicas de su vida erótica y claro, además que esa aventura con el médico, con el psicoanalista, etcétera, le produciría a esta persona pues remordimiento y se intensificaría incluso la represión, ¿no? En la persona, ¿no? Claro, las relaciones amorosas y el tratamiento psicoanalítico son incompatibles, así que no se puede caer en este lugar, ¿no? Entonces, la satisfacción de las pretensiones amorosas de la paciente es tan fatal como su represión. ¿Cuál es el camino entonces del analista? Ahí vamos a llegar. Pues nos guardamos de desviar a la paciente de su transferencia amorosa o disuadirla de ella, pero también con igual firmeza de corresponderla, ¿no? Nos mantenemos neutrales. Claro, se conserva esa transferencia, pero la tratamos como algo irreal, como si fuera una situación por la que tiene que atravesar, ¿no? Como si fuera algo como normalizarlo, ¿no? Y que ha de ser referida a sus orígenes inconscientes, ¿no? Es como que ahí va a aprovechar el psicoanalista para indicarle, ¿no? Que le va a ayudar a llevar digamos, a la conciencia de la paciente, pues esos elementos que tiene de su vida erótica, ¿no? De cómo elige el objeto amoroso, de lo que se ha desplegado en la consulta, ¿no? De la relación con el analista, no es con el analista, que es por esa función que desempeña, ¿no? Que es donde se va a aprovechar para interpretarle esa vida erótica, ¿no? Claro, entonces es importante que cuanto más demos la impresión de hallarnos asegurados contra toda tentación, antes se extraerá el contenido de esa cuestión, de esa fijación infantil, ¿no? Entonces, claro, ya se sentirá ya segura de comunicar o seguro de su fantasía y claro, y ahí pues ya se va mostrando el camino a los fundamentos infantiles de su amor. Claro, porque es como que transfiere a la figura del psicoanalista también esas cuestiones con su complejo de Edipo, ¿no? Entonces nos advierte Freud también de que hay pacientes que tienen unas pasiones muy elementales, claro, que no toleran sustitución alguna. Son como de naturaleza más primitiva y claro, nos colocan en el lugar de querer corresponder el amor o la hostilidad, ¿no? Dice que hay personas que pues, en ese estado pues son muy indomables y nada más que buscan esa necesidad de amor, ¿no? Y vemos que ahí es bastante difícil, bastante complicado, ¿no? A ver, por aquí estoy preguntando, en otras circunstancias cuando nos enamoramos siempre tenemos la sensación que nuestra pareja nos va a salvar de algo. Bueno, esa situación de que nos va a salvar de algo es una cuestión que habla, no sé, yo creo que lo podemos ver por dos vías, ¿no? Porque hay una situación que habla Freud, que es el amor digamos, a la prostituta o a querer salvar a esa persona de la ignominia, de esa vida en la que está en una tesitura pues un poco la moral más baja, etcétera, que ahí es donde como pretende salvarla a su amada, ¿no? Y se fijan personas que están en esa situación para salvarla, pero que tiene que ver también con esa novela familiar del neurótico, ¿no? Con esa situación con la madre, ¿no? De que es como una huella edípica de esa madre que quiere salvar del héroe, ¿no? De esa figura hostil contra el padre, ¿no? Que está todo con esa trama infantil. Y la sensación de que nos va a salvar de algo, bueno, es que también Freud nos habla, ¿no? De que el amor tiene también esas connotaciones infantiles, porque habla también de esa situación en la que, claro, el primer amor de todos los seres humanos es la madre, ¿no? Y ahí en esa situación en la que está el bebé, claro, es una situación pasiva, en la que realmente ahí te salva. Pues claro, si la madre no te da de comer, no te quiere, no te desea, uno no puede vivir, uno no crece, ¿no? Y en esa situación está salvado
habla de esa situación infantil en la que quiere que el otro le saque las castañas del fuego, ¿no? Por así decirlo, o que entrega su vida a la otra persona. Claro, por eso es tan importante el psicoanálisis, por eso cada vez más gente se psicoanaliza, porque saben que las cuestiones amorosas, hay unas cuestiones inconscientes ahí que tienen que ver muy fuertes, y claro, por eso cada vez más gente se da cuenta de eso. Por eso estamos aquí en estos espacios, ¿no? Para hablar de estas cuestiones complejas que sabemos pero no sabemos, porque siempre hay un saber ahí que todos entendemos, ¿no? Y que también esas preguntas lo desmenuzamos y alguna cosilla, ¿no? Y por aquí estáis también, bueno, Marilí, buenas tardes, y aquí Óscar, maestra, si nos damos cuenta de que la paciente inicia ese enamoramiento, ¿cómo ponemos los límites? ¿Qué podemos decirle o hacer? Muy bien, diciendo, ¿no? Es en esa neutralidad, digo, como si saliera ese demonio, ese diablo del infierno, y ahí no podemos rechazarlo, sino que tenemos que utilizarlo, ¿no? Como estaba diciendo hace un momento, lo tenemos que utilizar para señalar esas cuestiones de ese erotismo infantil. Y claro, tiene que haber una posición de neutralidad, ¿no? Como si fuera algo que fuera inevitable que pase, y que sobre todo no caer en creer que somos nosotros de los que está enamorados, ¿no? Porque no es por nuestras cualidades físicas o lo que sea, sino por ese lugar que ocupa. Hay que tener en cuenta que es como una situación de enamoramiento, digamos, que es producto de esa situación. Claro, tenemos que tener esa neutralidad para poder utilizar esa situación en la que se mueven ese juego de fuerzas infantiles para situaciones que den cuenta de cómo está en esas raíces infantiles. Porque, como decimos, es que si no, esa persona pues va a ir repitiendo eso en ese amor, esa forma de amar, ¿no? Infantil, pues también con otras personas. No es para que le demos digamos, esa unión con esa persona. No podemos caer en eso. También éticamente es algo que no se puede hacer, ¿no? Y que aparte esa persona no se va a curar, ¿no? Realmente padece de eso, de esas relaciones infantiles que se va relacionando con los demás, ¿no? Entonces, vemos que el enamoramiento es una resistencia, ¿no? Como decimos, porque un amor verdadero, ¿no? Porque también lo pensemos, ¿no? En esa pregunta que ha hecho de ese enamoramiento, ¿no? Tenemos que pensar que es una resistencia. Es que si lo pensamos así, que es una resistencia, no caeremos. Está el análisis personal de cada uno, que es principal para no caer, porque, claro, en el análisis nada de lo humano me es ajeno, uno va pudiendo elaborar esas cosas y sobre todo estar en esa función. Y eso, si no está en una escuela, si no está en formación continua, en psicoanálisis personal, psicoanálisis de casos, supervisiones, uno puede caer con cualquier cosa, ¿no? Porque es una profesión en la que uno tiene que estar fuerte en ese lugar, ¿no? Entonces, esa fortaleza te la da todo ese bagaje profesional que hay detrás de toda esa elaboración y también toda esa transferencia de la escuela, ¿no? Porque decíamos que también es importante ese concepto de transferencia en la transmisión en la escuela, ¿no? En ese enclave, ¿no? Entonces, claro, el enamoramiento es una resistencia, porque no es un amor verdadero. Es más, si fuera un amor verdadero, pues haría más dócil a la paciente, ¿no? Se intensificaría incluso la voluntad en resolver los problemas de su cosa, de su vida, ¿no? De su caso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque, claro, la persona amada, pues le pediría, ¿no? La que está enamorada, pues anhela obtener pues la curación completa o para alcanzar como el amor del médico, ¿no? A lo mejor de ese médico, ¿no? Pero claro, en esta situación vemos que no, que hay una resistencia, porque nada de eso. Utiliza eso para no seguir con la labor psicoanalítica, ¿no? Claro, la paciente se muestra caprichosa o el paciente desobediente y, claro, deja de interesarse en el análisis y deja de creer en las afirmaciones del médico, que ni lo escucha, ¿no? Claro, coloca al médico, con médico hablo de psicoanalista, ¿no? Que lo utiliza Freud en el texto, en una situación muy embarazosa, ¿no? Como bien indica. Porque, claro, si rechaza ese amor, pues ella se hará la despreciada y, claro, eludirá también la curación que podría ofrecer en la terapia. Como ahora también elude esa curación por el enamoramiento, ¿veis? Es como una constante, haga lo que haga, va a ser una constante resistencia, hay que entablar con esa resistencia, ¿no? Y dice que también es una resistencia este enamoramiento porque
nacido de la situación actual. Incluso se compone de repeticiones y ecos de reacciones anteriores e incluso infantiles, ¿no? Ese tipo de enamoramiento en el seno de la relación psicoanalítica, ¿no? Y claro, y ahí pues en esta labor del psicoanalista pues nos comprometemos a demostrárselo al paciente, ¿no? En el análisis pues señalándolo esa conducta, en esa interpretación, esa conducta amorosa, ¿no? Y claro, tiene que tener bastante paciencia, ¿no? Porque es un proceso en el que se va a tener que ir estableciendo esa transferencia y ha de haber paciencia en ese proceso, ¿no? Porque claro, ahí se irán descubriendo esa elección infantil que tiene de objeto el paciente, ¿no? Y las fantasías que tiene enlazada a ella, ¿no? Entonces es importante. Claro, ¿y por qué nos parece poco normal el enamoramiento que surge en la relación terapéutica, podemos decir? Bueno, no nos parece muy normal, como tampoco nos parece muy normal, pues también ciertos rasgos de ese enamoramiento normal, entre comillas, que se produce al pie de calle, ¿no? Pues también hay cosas que no nos parecen normales del enamoramiento, ¿no? Y que tienen que ver con esas cuestiones infantiles, ¿no? Porque el enamoramiento es una cuestión de un impacto de mirada, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión narcisista y también con una cuestión familiar, ¿no? De protección, una crítica, ¿no? Que habla de esas primeras relaciones con el padre, la madre y los hermanos, ¿no? Y se produce ese enamoramiento con el otro, ¿no? Y vemos que incluso hay cosas que vemos como anormales en los enamoramientos de las personas de calle que no se produzcan en la terapia, ¿no? Que también vemos que es algo anormal a veces, ¿no? De cosas que pasan cuando uno está enamorado y dice, ¿cómo ha podido pasar esto, no? Y habla también en muchas ocasiones de esas raíces infantiles, ¿no? De cómo se están con el otro, ¿no? Pero claro, los rasgos que le hacen diferente este enamoramiento en el análisis es que, claro, está provocado por la situación psicoanalítica y queda intensificado por la resistencia y, claro, este tipo de amor es menos prudente, ¿no? Es como más indiferente a sus consecuencias y es más ciego, ¿no? Pero es por eso, por la resistencia, para que luego haya una represión también más fuerte, ¿no? Vemos que está en juego siempre la resistencia, ¿no? Pero el psicoanalista ha de verlo como el resultado inevitable de una situación médica, ¿no? Es algo muy habitual, ¿no? Como por ejemplo cuando el enfermo se desnuda en el gabinete médico, ¿no? Durante el reconocimiento, ¿no? Es algo que forma parte de la cotidianidad, ¿no? Si uno se mueve de ahí, tiene que revisar su formación y su análisis de por qué me callo de ese lugar, ¿no? Tiene que estar en un lugar fuerte, ¿no? Y claro, una vez vencidas todas las dificultades, ¿sabéis lo que suelen confesar cuando ya están en análisis? Pues dicen, ¿no? En estas frases, ¿no? Recopiladas de análisis, ¿no? De estas circunstancias, ¿no? Y dicen que abrigaban la siguiente fantasía, ¿no? Decían que si me porto bien, acabaré por obtener como recompensa el cariño del médico, ¿no? Esa es como la fantasía que había de fondo en ese enamoramiento también, ¿no? Y claro, el fin del médico, del psicoanalista, es devolverle a la enferma pues esa facultad de amar, porque precisamente no pueden amar, los neuróticos no pueden amar, tienen unas fijaciones infantiles, están coartados por sus fijaciones infantiles, claro, pero devolvérsela no para que la utilice en el análisis, no en el psicoanalista, ¿no? Sino para que la utilice más tarde en la vida real, una vez terminado el tratamiento, ¿no? Pues ya tendrá esa capacidad de amar disponible, ¿no? Incluso, claro, se devuelve esa capacidad de amar o se produce esa capacidad de amar, de trabajar, de poner esa energía en el exterior, pues a través del trabajo, la creación, etcétera, porque hay fijaciones infantiles, precisamente el neurótico, porque tiene secuestrada en su fantasía, pues esas fijaciones incestuosas a los primeros objetos amorosos, ¿no? Entonces, claro, dice que incluso es como si, claro, si no se realiza eso, es como si en una carrera de perros nos dice, como claro, el premio es una ristra de salchichas, al final en una carrera de perros es como si tiráramos una salchicha en medio de la pista, pues todo el mundo, todos los perros ahí pues empiezan a comerse la salchicha y se olvidan del premio grande, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Y claro, el paciente pues también ha de aprender
a dominar ese principio del placer y a renunciar a esa satisfacción próxima, pero que es socialmente ilícita, ¿no?, esas relaciones con el médico, en favor de otra más lejana y cierta, ¿no? Claro, es como en el psicoanálisis hay como una educación a ese goce, ¿no? En lugar de lo placentero, inmediato, ¿no?, que es más del orden de lo incestuoso, se lleve a cabo, pues es como una educación, dominar esos goces para que pueda haber unos goces mejores, ¿no?, más civilizados, en el que la persona pues pueda tener un goce mejor que ese tan inmediato, ¿no?, y que vemos que está con esas fijaciones infantiles, ¿no? Y que claro, que desde el punto de vista social y psicológico pues es más beneficioso para la persona, ¿no? Y va a poder pues desarrollar un mejor amor, trabajo, salud, ¿no?, en esa cuestión, porque va a diluir esas fijaciones infantiles para poder ponerlas en el exterior, ¿no? Entonces, el psicoanalista ha de librar un triple combate, lo dice, ¿no?, en su interior, contra esos poderes que intentan hacerle descender de su nivel, de esa función de psicoanalista, ¿no?, de caer ante la tentación, de quitarnos de ese lugar, ¿no?, de estar fijo, pero claro, eso no se hace pues, en el análisis, con la formación, estando en una escuela, ¿no? Y ahí es donde uno tiene esa función bien fijada, porque somos el producto de nuestras relaciones y de todo el trabajo que vamos realizando, ¿no? Eso es lo que te hace estar fuerte en esa función, ¿no? Fuera del análisis, pues bueno, también contra los adversarios que discuten esa importancia de las fuerzas instintivas sexuales y que prohíben servirse de ellas como técnica científica, no siempre hay críticas en el psicoanálisis, uno pues a través de esa formación pues va afianzando sus conocimientos en los grupos de estudio, con los compañeros, con los maestros, etcétera, y claro, ese otro combate que es en el análisis de los pacientes, ¿no?, que como al principio se comportan como adversarios, ¿no?, y luego manifiestan esa hiperestimación, ese enamoramiento que hemos visto que no es más que una resistencia, ¿no?, para aprisionar al psicoanalista en las redes de situación, ¿no? Y claro, los profanos, seguramente las personas que están fuera del análisis, ¿no?, que critican el psicoanálisis, dirán que esto del amor de transferencia van a advertir de los peligros de este método, porque claro, esto del amor de transferencia no pasa solamente en la cuestión psicoanalítica, como vemos en las diferentes profesiones, como acontece también con el profesor, con el médico, ¿no?, que hay como un enamoramiento en ese lugar, ¿no?, de la figura que ocupa el otro, pero ya vemos que tiene que ver con toda esa cuestión infantil, ¿no? Claro, todo psicoanalista sabe que son fuerzas explosivas muy delicadas, ¿no? La transferencia es una cuestión compleja y claro que se ha de observar con la misma prudencia y esa misma escrupulosidad que un químico en el laboratorio, ¿no? Claro, es que la neurosis es algo complejo que no se puede vencer por métodos sencillos y han querido hacer a veces pues, disciplinas o derivaciones que no tienen nada que ver con el psicoanálisis y que es un juego de fuerza pues importante que hay que estar en una formación muy exquisita, muy exhaustiva en psicoanálisis personal para poder manejar estas situaciones, ¿no? Y nos señala en el texto una frase de Hipócrates muy interesante porque nos dice, Hipócrates dice esta frase: donde el medicamento no cura, cura el hierro. Donde no cura para el hierro, donde no hay cura para el hierro, el fuego es curativo. Donde el fuego no cura, enfermedad incurable, ¿no? Para indicarnos que, claro, que será indispensable un psicoanálisis entero y verdadero, ¿no? Dice, el que no se asusta de manejar esas tendencias anímicas más peligrosas y dominarlas por el bien de ese paciente, ¿no? Por eso es importante esa formación. Y bueno, como anécdota también, en una clase que tuvimos de psicología de la magia, análisis yo también en otro seminario de Freud de los jueves, fue una situación que me llamó también la atención, que hablaba de la transferencia, y es que cuando el paciente está en análisis, ¿no?, y que a veces llega un momento en el que afirma no tener ninguna idea, que ninguna idea se le acude a la imaginación, y que su asociación libre queda detenido, ¿no?, porque claro, quien estáis aquí escuchando por primera vez no sabéis de la técnica que utiliza el psicoanálisis utiliza la asociación libre, que es
hable todo lo que se le ocurra, sin censurarse, en transferencia, veis la importancia de este concepto de transferencias, tiene que haber un marco adecuado, y mi método es la interpretación-construcción, ¿no? Entonces, aquí nos decía en esa anécdota que de un momento en el análisis que el paciente, en su asociación libre, de un momento que se detiene y que dice que no se le ocurre nada, y empieza a hablarte del paisaje de la ventana, del cuadro, etcétera. Y claro, ahí es donde deducimos que empieza a experimentar esa transferencia, y que es absorbido por ideas inconscientes que se refieren al psicoanalista, ¿no? Y claro, cuando se detiene ahí, pues es indicarle, pues, que ese estado es porque ha pensado algo del psicoanalista y no lo dice, ¿no? Que vemos que también las cuestiones también que le pasan en esa situación psicoanalítica también hablan de las cosas que no son exactamente las cosas que le pasan, porque ya digo, no es una relación, sino es por la función que ocupa, ¿no? Y que ahí también se muestra que las cosas que habla también están referidas al psicoanalista, ¿no? En esa transferencia. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla que hacer, vamos a dejar unos minutillos para que preguntéis alguna cosa, o si os ha llamado algo la atención, si os parece interesante algo. Esperamos un minutito. Claro, para recordar, ¿no? Que vemos que el amor, las observaciones del amor en transferencia, pues lo que nos indica, así que sobre todo hay que tener cuidado de no caer en esa tentación, ¿no? O creer que es por las cualidades de la persona, que es un concepto fundamental, la transferencia para el psicoanálisis, y que el enamoramiento tiene que ver con la resistencia, totalmente, ¿no? Porque no lo del psicoanálisis para bajar al médico de esa función, ¿no? De psicoanalista, ¿no? De médico, para apartarlo, ¿no? Para no jugarse al fin y al cabo en la relación, en ese proceso psicoanalítico, ¿no? Así que bueno, muy bien, estupendo. A ver, cuando las alumnas se enamoran de su maestro, claro, ahí también está la cuestión, de cuando las alumnas se enamoran de su maestro, también es una situación, ¿no? Por la función que ocupa. Además, es interesante también el maestro, el médico, ¿no? Son figuras como de autoridad, ¿no? Que también revelan esa situación en la que eso es como un subrogado de esos primeros amores, ¿no? De esa figura de autoridad que es el padre, ¿no? O la enfermera, la maestra, ¿no? También habla de esa situación en la que es como un sustitutivo de la madre, del padre, ¿no? De toda esa estela familiar, ¿no? Porque realmente nos habla de que los primeros amores tienen que ver con los familiares, pero luego tiene que haber tienen que relegarlo al inconsciente, tienen que sustituir esos primeros amores por otras personas, ¿no? Digamos, de la realidad, ¿no? Se me ha ido un poco la conexión, no sé si estáis ahí. A ver. Es que a mí se me ha ido el vídeo, no sé si estáis viéndolo. A ver. Bueno. Y bueno, es importante esa cuestión que decimos de que los primeros amores están en el seno familiar, en el seno de los cuidadores, ¿no? Los progenitores, y que luego pues tienen que sustituirlo, ¿no? Y a mí me parece que lo más importante también, que a mí me llama mucho la atención cuando empecé a estudiar psicoanálisis, es cómo en nosotros está también esa cuestión inconsciente, ¿no? Como esas estelas familiares, ¿no? Esa sexualidad infantil, al fin y al cabo, ¿no? Porque el psicoanálisis lo que viene a estudiar es toda esa represión sexual infantil que acontece, que no es algo del pasado, del infantil, sino que acontece en la realidad, y que en las figuras de la realidad, como en las figuras de la autoridad, del jefe, del policía, etcétera,
es como que se transfieren todas esas cuestiones de que uno no tiene bien interiorizada la ley, las relaciones con los iguales, con las mujeres, con los hombres, hablan también de esas relaciones edípicas, de cómo en mí se han afianzado pues, esos conceptos de hombre, de mujer, ¿no? de la madre, el padre, ¿no? No tanto ese señor, esa señora que me crió, que está ahí, sino cómo en mí está interiorizado eso, ¿no? Y eso habla de esa complejidad que tenemos inconsciente, ¿no? Y que se produce en las relaciones. Por eso hay cosas que uno no puede llegar a entender del otro, que se produce esa complejidad en las relaciones, porque habla también de una sexualidad infantil reprimida, ¿no? Y que se pone en juego en la situación psicoanalítica, ¿no? Entonces, Menaza lo habla también, el Oscar Menaza lo habla también en una conferencia que habla acerca de la transferencia, ¿no? De cómo se hace también ese agujero en la transferencia, ¿no? Que ya no pasa ese agujero de la úlcera en la realidad en el paciente, pero luego aparece esos 15 minutos que llega tarde, me la analiza, ¿no? Digamos que ya se estropea el cuerpo de la transferencia, ¿no? Que también se ha nombrado en otras clases anteriores. Así que, bueno, no sé si estáis. Yo lo veo todo negro, pero hay luz con vosotros. Menos mal que estáis ahí acompañando. Así que, si os parece bien por hoy, ¿vale? Porque si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, si no, pues remitimos a la clase siguiente, que como sabéis, estamos en el seminario de Sigmund Freud de los viernes, que estamos en clase abierta todos los viernes, los que este seminario, pues es que claro, parece un taller, porque como lo hacemos abierto, pues son como pequeñas clases, pequeñas charlas que ilustran a todo el mundo, ¿no? Y que compartimos, ¿no? En ese momento. Entonces, la semana que viene se va a dar la clase, a ver si estáis por ahí y podéis indicarnos, me parece que le toca a Rui, ¿no? Algo así como los consejos al médico, ¿puede ser? El 26 de marzo, ¿no? ¿El siguiente? No, el siguiente es el 19, ¿no? El 19 de marzo hay una clase abierta. No, espérate, no sé si el 19 que en Madrid se hace, sí, me parece. Si me lo podéis corroborar, por favor, pues ya convocamos para la siguiente a todas las personas que seguro que estén interesados, porque esto del psicoanálisis es algo que a todo el mundo nos convoca, porque ¿quién no quiere vivir en el siglo XXI? No estoy hablando de físicamente, sino para vivir en el siglo XXI también se tiene que guiar un pensamiento que nos ayude a vivir mejor, a ser más felices. Y a ver, el 26 de marzo, sí, gracias a vosotros. Ah, es fiesta, vale, esta allí es fiesta, sí. Vale, estupendo. Pues mira, el 26 de marzo se convoca la siguiente clase, que la clase es Consejos al Médico, ¿no? Que la da Rui Enrique. Muy bien, pues estupendo. Pues muchas gracias a mis compañeros, a maestros, Miguel Oscar Menaza, de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, y a vosotros por estar. Que la inteligencia se produce entre otros y esto es todo un aprendizaje de estar con vosotros y aprendemos con las preguntas, con las conversaciones y claro, nos hace estudiar y es una maravilla. Así que nada, que muchas gracias y nos vemos la próxima entonces. Ya sabéis, el 26 de marzo a las 7 de la tarde de la española seguimos con los encuentros de psicoanálisis de las clases de Sigmund Freud de los viernes. También podéis ver, os remito a que veáis la página Grupo Cero, www.grupocero.org. Ahí hay un montón de cursos, seminarios, si queréis estudiar psicoanálisis, que esto es apasionante. Y hay cursos breves, hay un montón de talleres, vamos, que quien no lo hagas porque no quieres, esto es apasionante. Así que nos subimos al carro de esta ciencia tan apasionante del psicoanálisis que nos ayuda a vivir mejor sobre todo. Muy bien, pues nos encontramos entonces en la siguiente con el compañero Rui Enrique. Así que muchas gracias. Hasta luego. Chao.